La noche transcurría con la monotonía habitual en el pequeño pueblo de La Alberca, en la provincia de Salamanca. En una modesta casa de la calle Mayor, Alejandro estaba sentado en el sofá del salón. La televisión emitía un programa informativo mientras un presentador hablaba del último cambio en el valor del euro frente al dólar. Alejandro, con la mirada fija en la pantalla pero distraído, navegaba en su teléfono móvil, desplazando el dedo con desgana por las noticias del día. De repente, el timbre del teléfono móvil vibró con fuerza. Era su esposa, Clara. Al otro lado del auricular, ella le soltó con naturalidad: «Oye, Ale, esta noche viene a dormir una amiga mía. ¿Te importa?». Alejandro, sin levantar la vista, respondió con un tono sarcástico: «¿Una amiga a dormir aquí? ¿Se han quemado todos los hoteles de Salamanca o qué?». Clara suspiró con paciencia: «No empieces. La pobre Marta está hecha un desastre. Su marido es un imbécil y se fueron a gritos. Ella salió llorando y no tenía dónde ir. No seas un ogro, la dejaremos en el sofá». Alejandro no pudo evitar que en su mente se colara una idea traviesa: ¿una desconocida en casa esta noche? Esto va a ser interesante. Una hora después, Clara y Marta llegaron. Alejandro abrió la puerta y ahí estaba Marta, la madrina de su hijo pequeño, aunque en realidad apenas la había visto un par de veces en las celebraciones familiares. Marta llevaba un abrigo largo de paño color burdeos que rozaba sus tobillos, unas botas de tacón medio que hacían juego con el abrigo, y el cabello castaño claro caído en ondas suaves sobre sus hombros. Sus ojos, aún rojos por el llanto reciente, brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro fue el aroma, un perfume caro, con notas especiadas y un toque dulce que parecía envolverla en un halo invisible. Alejandro se sorprendió a sí mismo moviendo ligeramente la nariz en un gesto casi infantil. «Hola», dijo ella con voz baja. «Perdona por la molestia». «No te preocupes», respondió Alejandro, intentando sonar natural. «Somos gente sencilla, aquí hay sitio para todos». Clara la llevó directo a la cocina para preparar un té. Alejandro puso la tetera a calentar y, de paso, sacó una botella de vino tinto reserva que había comprado para una ocasión especial que, evidentemente, no era esa noche. Mientras el agua hervía, pensó para sí mismo que un poco de vino podría animar el ambiente. Sentados alrededor de la mesa, la conversación fue fluyendo lentamente. Marta comenzó a relajarse, a reírse incluso, mientras contaba cómo su marido había perdido los nervios por una tontería. Alejandro la escuchaba con atención, notando que ella no era de las que se encogen en un rincón y se ahogan en lágrimas. Tenía una mirada firme, y a veces soltaba bromas sutiles, incluso dirigidas a él. «Ale, seguro que tú también tienes tus momentos de hacer enfadar a Clara», dijo ella con una sonrisa traviesa. «Yo soy un santo», respondió él, con media sonrisa. «Si no fuera por mí, Clara ya se habría vuelto loca de aburrimiento». Clara rió, y Marta también. En un momento dado, mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja, Marta rozó ligeramente la mano de Alejandro. Tal vez fue un accidente, pero el movimiento fue tan fluido y natural que Alejandro no pudo evitar que su corazón se acelerara un poco. La noche avanzó con conversaciones cada vez más cálidas y la transición del té a un par de copas de vino. Alejandro se encontró haciendo cálculos mentales, imaginando qué pasaría si Clara, en algún momento, dijera: «Voy a darme una ducha, vosotros dos tranquilos aquí», y se marchara dejando a Alejandro y Marta solos. Marta bebió silenciosamente un sorbo de vino, le miró de reojo y esbozó una sonrisa apenas perceptible, como si supiera exactamente lo que él pensaba pero aún no estuviera lista para jugar esa carta. «Eres un buen tipo por dejarla quedarse», susurró Marta. «No podía dejarla tirada en la calle», respondió Alejandro. «No todos piensan así». La casa quedó en silencio excepto por el goteo del agua en el fregadero y la luz cálida de la lámpara sobre la mesa. Alejandro guardó ese momento en su memoria con una intensidad que no esperaba. Había algo en el aire, una chispa invisible que convertía lo cotidiano en algo imposible de ignorar. Poco después, Clara salió de la ducha y volvieron a sentarse los tres alrededor de la mesa, como si nada hubiera pasado. Pero Alejandro sabía que algo había cambiado para siempre. Era apenas una pequeña grieta en la superficie de la calma aparente, pero una grieta que no haría más que profundizar. El amanecer fue silencioso.
Clara salió temprano hacia el mercado para comprar verduras frescas y prometió regresar en un par de horas. En la cocina, Alejandro encontró a Marta con una de sus camisetas. Claramente había cambiado la ropa que llevaba puesta para estar más cómoda. La camiseta le llegaba hasta la mitad de los muslos, dejando ver unas piernas torneadas y suaves, y su cabello estaba revuelto, con mechones cayendo sobre sus ojos adormilados. «Buenos días», dijo Marta sirviéndose un café con voz aún ronca. «Pues, yo llevo 2 horas despierto», respondió Alejandro, intentando no quedarse mirando más de la cuenta. «Vaya, entonces podrías traerme el café a la cama alguna vez», bromeó ella con una sonrisa pícara. Alejandro fingió no haber escuchado, pero dentro suyo algo vibró con fuerza. Se sentó frente a ella, observando cómo Marta sostenía la taza con ambas manos, prolongando el momento con una lentitud casi calculada. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella. «Porque pareces de esas personas a las que solo les llevan el café en la cama en días especiales». «Te equivocas», dijo ella. «Me gusta que me cuiden». Bajo la mesa, Alejandro notó cómo la rodilla de Marta tocaba la suya. Al principio pensó que sería casualidad, pero ella no apartó la pierna. De hecho, la presionó un poco más fuerte. La conversación giró en torno a banalidades, el tiempo, una serie que estaban viendo, el vino de la noche anterior. Pero Alejandro ya captaba cada gesto, cada movimiento, como Marta se pasaba el cabello detrás de la oreja, mordía suavemente el labio, o como la camiseta se tensaba al inclinarse. Cuando Clara volvió, desayunaron juntos con normalidad, pero Alejandro sabía que Marta estaba jugando con él. Y, para sorpresa de Alejandro, no parecía hacerlo sin intención. Esa noche, tras una cena sencilla en la que Clara había traído una tarta casera y Marta un chocolate como agradecimiento, Marta parecía otra persona. Más abierta, más risueña, y sus manos a veces permanecían un poco más de la cuenta sobre el hombro de Alejandro. «¿En vuestra casa suelen dormir invitados?», preguntó Marta con una sonrisa inocente. «Rara vez, solo gente muy cercana», respondió Alejandro. «Entonces soy una afortunada», dijo ella, guiñándole el ojo. Clara se levantó para lavar los platos y dejó a los dos solos por un momento. Marta se inclinó hacia Alejandro y susurró: «Anoche dormí mejor aquí que en mi casa». «¿Será el aire fresco, o que tú estabas cerca?». Alejandro casi se atraganta con la risa. No había vuelta atrás. La partida había comenzado, y la pregunta no era si jugar, sino hasta dónde llegarían. La noche se cerraba sobre la alberca, y mientras la luna iluminaba las calles empedradas, Alejandro sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero aún no sabía en qué dirección. Un leve sonido proveniente del dormitorio interrumpió la tensión creciente. Cerró los ojos y respiró hondo. «Esto es solo el principio», pensó. Y en la oscuridad, una pregunta resonó: ¿quién será el próximo en romper el silencio? La mañana siguiente en la alberca amaneció con un sol tibio que colaba sus rayos entre las cortinas de lino blanco de la modesta casa de Alejandro y Clara. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente con una calidez que contrastaba con la tensión invisible que flotaba en el aire. Marta, ya vestida con unos vaqueros ajustados y un suéter de lana gris claro, tenía el cabello recogido en un moño desordenado que dejaba escapar algunos mechones rebeldes alrededor de su rostro. Sus ojos verdes, aún cargados de sueño, brillaban con una mezcla de complicidad y misterio. Alejandro la observaba desde la puerta, con una taza de café en la mano, intentando disimular que el simple gesto de verla así le aceleraba el pulso. Marta, sin levantar la vista, le ofreció la taza con una sonrisa casi imperceptible. «¿Quieres?», preguntó ella, con ese tono suave que parecía guardar secretos. Él asintió y tomó la taza, notando cómo sus dedos rozaban brevemente los de ella. Un contacto mínimo, pero suficiente para encender una chispa que recorrió su brazo hasta el pecho. «¿Dormiste bien?», inquirió Alejandro, tratando de mantener la voz firme. «Mucho mejor que en casa», respondió ella, dejando escapar una risa ligera. «Aquí se respira paz, o quizás es culpa tuya». Alejandro frunció el ceño divertido. «¿Yo? No me lo creo». «Claro que sí», replicó Marta, apoyando una mano en la mesa y acercándose un poco más. «Eres un buen anfitrión». La proximidad de sus cuerpos hizo que el aire pareciera más denso, cargado de una electricidad apenas contenida. Pero justo en ese instante, la puerta del baño se abrió y Clara apareció,
con una toalla envuelta alrededor del cuerpo y el cabello aún húmedo. Su presencia rompió la tensión como un rayo de sol atravesando una tormenta. ¿Ya habéis desayunado?, preguntó ella con una sonrisa radiante, sin percibir la atmósfera que se había creado. A punto, contestó Alejandro, intentando parecer despreocupado. Clara se sentó a la mesa y comenzó a hablar animadamente sobre las ofertas del mercado y la vecina que había encontrado en la plaza. Marta y Alejandro intercambiaron miradas fugaces, como dos actores en un escenario que ocultaban sus verdaderos sentimientos detrás de un guión improvisado. Pasaron las horas entre tareas domésticas y pequeñas conversaciones. Marta parecía cada vez más cómoda, como si en aquella casa hubiera encontrado un refugio inesperado. Alejandro notaba cómo ella lo miraba de reojo, con una mezcla de desafío y dulzura que lo mantenía alerta. Al caer la tarde, Clara salió a hacer unas compras y dejó a Alejandro y Marta solos en la cocina. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo todo con tonos dorados y naranjas. Marta se acercó a la mesa y se sentó frente a Alejandro, cruzando lentamente las piernas, dejando al descubierto un tobillo delicado adornado con una pulsera plateada que brillaba con cada movimiento. ¿Sabes?, comenzó ella con voz baja. Anoche soñé algo raro. ¿Ah, sí?, respondió él, curioso. Soñé que estábamos bailando en un salón antiguo, rodeados de gente que no conocíamos, pero sentíamos que todo el mundo esperaba algo de nosotros. Alejandro soltó una sonrisa. Suena a una película romántica de esas que ponen en televisión. Tal vez, suspiró Marta. O tal vez es una señal. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. En ese momento, la puerta se abrió de repente y Clara regresó con bolsas de la compra, interrumpiendo la conversación y obligándolos a recomponer la normalidad. La noche cayó rápido en la alberca, y después de cenar, Clara se retiró temprano a la habitación, como era habitual. Alejandro y Marta quedaron en la sala, con una botella de vino y un silencio cómplice que no necesitaba palabras para expresarse. Marta llevó una mano a la botella, sirvió 2 copas y se las pasó a Alejandro con una sonrisa que parecía contener un secreto. Él la miró fijamente, notando cómo la luz de la lámpara resaltaba las curvas de su cuello y el brillo en sus labios ligeramente entreabiertos. ¿Sabes?, dijo Marta, a veces la vida nos pone en situaciones inesperadas para que descubramos quiénes somos realmente. Alejandro asintió, sintiendo que cada palabra era un desafío y una invitación a la vez. Entonces, Marta se levantó lentamente, dejando que su vestido de punto negro se ajustara a su figura con una elegancia sutil. Sus tacones resonaron suavemente sobre el suelo de madera mientras se acercaba a Alejandro, que permanecía sentado en el sofá, incapaz de apartar la mirada. ¿Y tú quién eres, Alejandro?, preguntó ella, con una voz que parecía acariciar el aire. Antes de que pudiera responder, un ruido seco proveniente del dormitorio lo sobresaltó. La puerta se abrió con lentitud y Clara apareció, pálida y con el rostro desencajado. ¿Todo bien?, preguntó con voz temblorosa. Mirando a ambos, el silencio se apoderó del ambiente. Marta y Alejandro se miraron, conscientes de que algo había cambiado para siempre. La tensión acumulada estalló en un instante y, sin saber cómo, la noche se había convertido en un escenario de secretos y decisiones irreversibles. Clara se volvió hacia la oscuridad del pasillo y, con lágrimas en los ojos, pronunció una única frase que resonó en sus oídos. Esto no puede seguir así. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En la penumbra, Marta apretó su mano con fuerza, como si intentara transmitirle que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás, y mientras la puerta se cerraba con un portazo que parecía retumbar en toda la casa, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién había sido el verdadero traidor esa noche? El misterio apenas comenzaba. La casa en la alberca parecía haberse convertido en un escenario donde las emociones se entrelazaban con sombras y susurros que apenas alcanzaban a escucharse. Tras el portazo que dejó a Clara en silencio, Alejandro se quedó paralizado en el sofá, con la mano de Marta aún entrelazada con la suya, sintiendo como el calor de su piel se mezclaba con el frío que le recorría la espalda. Marta, con una mirada que desafiaba cualquier reproche, suspiró profundamente y soltó la mano de Alejandro con delicadeza, como si al hacerlo liberara también la tensión acumulada entre ellos. No podemos seguir con esta farsa, murmuró con voz quebrada, pero firme. Esto ha ido demasiado lejos, y lo sabes. Alejandro asintió lentamente, consciente de que las palabras eran un bálsamo y, al mismo tiempo, una sentencia.
La culpa se apoderaba de él como un fantasma insistente, pero también había una parte de su ser que se resistía a dejar ir ese instante de conexión prohibida. Fue entonces cuando Clara reapareció en el umbral del salón, con los ojos aún húmedos y la expresión endurecida por la desilusión. «No quiero hacer un drama de esto», dijo con voz baja, tratando de controlar la emoción, «pero necesito que me expliquéis qué está pasando aquí». Marta se levantó, ajustándose el abrigo con movimientos lentos y pensados, y se acercó a Clara con una mezcla de respeto y desafío. «No vine aquí para causar problemas», empezó, «solo buscaba un refugio, un poco de paz». «Pero veo que eso es demasiado pedir». Clara la miró fijamente, y en ese instante, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La tensión entre las dos mujeres era palpable, como una batalla silenciosa que se libraba en cada palabra no dicha. «Alejandro», intervino Clara, con voz temblorosa pero decidida, «¿qué es lo que realmente está pasando entre vosotros?». Él tragó saliva, incapaz de encontrar una respuesta que no sonara a excusa. «Nada», dijo finalmente, intentando mantener la calma. «Solo una noche complicada, eso es todo», pero ni Clara ni Marta creyeron en esa mentira. La atmósfera se cargó de una electricidad incómoda, y Marta, haciendo un gesto de despedida, se dirigió hacia la puerta. «Gracias por la hospitalidad», dijo con una sonrisa amarga. «Mañana me iré temprano, no quiero ser un problema». Alejandro la acompañó hasta la puerta, y al abrirla, una ráfaga de aire frío entró en el pasillo. Marta se volvió un momento, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y desafío. «Esto no termina aquí», susurró. «Hay cosas que aún no sabes». Luego desapareció en la noche, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Alejandro cerró la puerta con suavidad y se apoyó contra ella. En su bolsillo, el frío metálico del pequeño llavero que Marta había dejado la noche anterior parecía arder con un calor propio. Su mente giraba en círculos, intentando descifrar el significado de ese gesto, de ese objeto. ¿Era una invitación, una amenaza o simplemente un enigma sin resolver? Mientras tanto, en la habitación contigua, Clara lloraba en silencio, intentando recomponer los pedazos de su confianza rota. El reloj de pared marcaba las horas con una insistencia implacable, y Alejandro sabía que aquel día sería un punto de inflexión. Las decisiones que tomara en las próximas horas definirían el rumbo de su vida, y también el destino de los que amaba, pero, en el fondo, una pregunta no dejaba de martillar su cabeza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener ese secreto a salvo? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar? La respuesta, por ahora, parecía perdida en la penumbra de la casa, donde las sombras se alargaban y la verdad esperaba paciente, oculta tras puertas cerradas y palabras no pronunciadas, y mientras la alberca dormía, Alejandro se preparaba para enfrentarse a lo inevitable, el comienzo de un juego peligroso, donde cada movimiento podía ser el último. El día se deslizó lentamente sobre la alberca, pintando las calles empedradas con una luz dorada que parecía querer disimular las tensiones que bullían en la casa de Alejandro y Clara. Él se levantó temprano, con la cabeza pesada, no por el vino ni por el insomnio, sino por el peso de las decisiones que ahora le aplastaban el pecho. Clara, como cada mañana, ya estaba en la cocina revisando la lista de la compra, ajena a la tormenta interna de su marido, o al menos eso parecía. Su vestido de algodón blanco, sencillo pero elegante, dibujaba su figura con naturalidad, y sus manos, ágiles y delicadas, movían los utensilios mientras canturreaba una melodía olvidada. Alejandro la miró desde el umbral, sintiendo una mezcla de amor y culpa que lo desarmaba. Al acercarse, Clara levantó la vista y le sonrió. Esa sonrisa que solía iluminar su rostro y que hoy le resultaba extrañamente distante. ¿Dormiste bien?, preguntó, intentando que la voz no delatara su preocupación. Más o menos, contestó él, pasando una mano por el cabello. Marta se fue temprano. Clara asintió, sin añadir nada, pero Alejandro vio en sus ojos un brillo que delataba que la herida seguía abierta. Era un silencio cargado de significado, un muro invisible que ambos evitaban cruzar. Durante el día, Alejandro intentó mantener la normalidad, ayudando con las tareas domésticas, reparando una puerta que chirriaba, e incluso haciendo bromas tontas que lograron arrancar una sonrisa tímida a Clara. Sin embargo, cada vez que su mirada se cruzaba con la de ella, sentía el peso de lo no dicho, de las preguntas que flotaban en el aire sin respuesta. Por la tarde, mientras Clara dormía una siesta, Alejandro decidió salir a caminar por las calles del pueblo para despejar la mente. El aroma a pan recién horneado y el murmullo lejano de conversaciones en las plazas le recordaban que, fuera de esa casa,
La vida seguía su curso imperturbable, pero en su bolsillo, el pequeño llavero metálico seguía quemándole la piel, recordándole que había secretos que no podía dejar atrás. Al regresar, encontró una nota sobre la mesa, escrita con la caligrafía elegante de Marta. Hay cosas que necesitan tiempo para entenderse. Nos veremos pronto. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa frase era a la vez una promesa y una amenaza. Esa misma noche, mientras cenaban juntos, Clara intentó romper el hielo con una pregunta banal sobre la familia de Marta, pero Alejandro apenas pudo articular una respuesta. La tensión era palpable, y el silencio volvió a apoderarse de la mesa. Después de que Clara se retirara a dormir, Alejandro se quedó en la sala, mirando la botella de vino medio vacía y preguntándose si estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un deseo que ardía con fuerza dentro de él. Un ruido sutil lo hizo girar la cabeza. En la penumbra, Marta apareció en la puerta, con una chaqueta ligera y los ojos llenos de determinación. No puedo quedarme lejos más tiempo, dijo ella con voz baja. Necesito hablar contigo. Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. La noche prometía ser larga y peligrosa, y él sabía que, después de esta conversación, nada volvería a ser igual. Mientras la luna se alzaba sobre la alberca, dos destinos se entrelazaban en una danza incierta, y la pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Hasta dónde llegarán para proteger lo que desean? ¿Y qué precio estarán dispuestos a pagar cuando la verdad salga a la luz? La noche había caído ya sobre la alberca cuando Marta volvió a cruzar el umbral de aquella casa que ahora parecía más un campo de batalla que un refugio. Llevaba un vestido ajustado de color burdeos que realzaba sus curvas con una elegancia sutil, y unos tacones negros que resonaban sobre el suelo de madera, marcando cada paso con una determinación casi desafiante. Su cabello, suelto y ligeramente despeinado, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de nerviosismo y desafío. Alejandro la esperaba en la sala, con una copa de vino en la mano, incapaz de apartar la mirada de aquella figura que tanto lo desconcertaba y atraía a la vez. Su camisa blanca estaba arremangada hasta los codos, dejando ver unos antebrazos firmes y ligeramente bronceados, y sus ojos reflejaban el torbellino de emociones que lo consumían. «Has venido», dijo él con voz ronca, intentando esconder la mezcla de alivio y tensión que sentía. «No podía quedarme sin hablar», respondió ella, acercándose lentamente. «Hay cosas que no podemos dejar sin resolver». Alejandro, se sentaron juntos en el sofá, la distancia entre ellos casi desaparecida, el aire cargado con el aroma de su perfume y el sutil olor a vino que aún impregnaba la habitación. Marta tomó un sorbo de su copa y luego la dejó sobre la mesa, sus dedos rozando los de Alejandro en un contacto breve pero electrizante. «No vine aquí para destruirte», comenzó. «Solo buscaba un lugar donde sentirme segura, y quizás, en el proceso, encontré algo más de lo que esperaba». Alejandro la miró fijamente, sintiendo como cada palabra atravesaba su coraza. «¿Y qué es eso?», preguntó con voz baja. «Una verdad incómoda», susurró Marta. «No podemos negar lo que pasó, ni lo que sentimos». El silencio los envolvió por un momento, solo roto por el leve crepitar del fuego en la chimenea. Alejandro sintió como su mano buscaba la de Marta, entrelazando sus dedos con un gesto cargado de significado. «¿Y ahora qué?», preguntó, consciente de que esa pregunta podría cambiarlo todo. Marta se inclinó hacia él, sus labios apenas separados, y con una voz cargada de promesas y peligros, respondió: «Ahora empieza el verdadero juego». De repente, un golpe seco resonó desde la puerta de la calle. Los dos se separaron abruptamente, y Alejandro se levantó para abrir. Era Clara, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «No puedo más con esta mentira», dijo, con la voz quebrada. «Necesito respuestas, Alejandro. ¿Qué está pasando realmente entre tú y Marta?». El aire se volvió irrespirable. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, y mientras miraba a Clara, supo que esa noche, en la alberca, todo iba a cambiar para siempre. Pero justo cuando pensaba que la tormenta estaba en su punto más alto, un mensaje apareció en su móvil: «No confíes en nadie. No es quien parece ser». La verdad se había convertido en un laberinto sin salida, y Alejandro estaba atrapado en el centro. La pregunta ahora no era solo qué había pasado, sino en quién podía confiar realmente, y mientras la lluvia comenzaba a golpear las ventanas, una sombra se movía en la oscuridad, observando cada movimiento, esperando el momento perfecto para revelar el secreto que podría destruirlo todo.